Crímenes. Investigación. Detrás de la verdad. Confesiones. Asesinato, asalto, fraude, secuestros, drogas, robos. Extra sucesos. Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Extra Sucesos. Hoy tenemos un tema relacionado a volcanes y deslizamientos, propiamente un fenómeno que ocurre en el volcán Irazú desde hace aproximadamente 10 años, donde uno de los flancos de este coloso ha sufrido unas variaciones por el mismo tema de los deslizamientos. Así que para ello hoy trajimos un experto que conoce muy bien la zona y además hizo trabajos de investigación durante algún tiempo. Pero primero, veamos el resumen de lo que ha sucedido en los últimos 10 años para poner en contexto esta situación y ya les presento a nuestro invitado. Desde el año 2011, expertos en geología de diferentes instituciones de gobierno y organizaciones independientes estudian un fenómeno en el volcán Irazú que provocó el movimiento de grandes cantidades de tierra y dejó millonarias pérdidas a empresas de telecomunicaciones. Fue en ese momento cuando se empezaron a notar grietas en las cercanías de las torres de transmisión en la cima del coloso y con el pasar de los meses se produjeron los primeros deslizamientos en el sector oeste del macizo. Por esa razón se empezó a trabajar por medio de monitoreo con GPS, sismología, fotogrametría, elementos finitos e inspecciones de campo, con el objetivo de buscar el origen de la situación. Fue en el 2020, luego de varios deslizamientos y con la obligatoriedad de mover gran cantidad de transmisores de la zona, que se produjo el mayor de los deslizamientos. Ese movimiento de material ocurrió el 26 de agosto y se estima que se desprendieron de la montaña unos 25 millones de metros cúbicos, los cuales descendieron hasta la cuenca del río Sucio. El colapso dejó una corona con una cicatriz de unos 250 metros de altura, además de nuevas grietas de hasta 260 metros atrás de la corona dejada por el mega deslizamiento. A la fecha, casi un año después del evento más significativo, las autoridades mantienen monitoreo constante de la zona y vigilancia en los nuevos sitios donde se reubicaron las torres, pues el peligro sigue latente. Bien, esa es la información que resume lo acontecido en los últimos 10 años aproximadamente, que es la época, o por lo menos el lapso en donde se ha hecho el monitoreo debido a los eventos sucedidos en el volcán Irazú. Hoy nos acompaña Raúl Mora Amador, geólogo, vulcanólogo y experto en estos temas, que incluso por muchos años estuvo en labores en el volcán Irazú, así que le damos la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos en este programa, Raúl. Estamos a la orden. Bien, la nota que hablaba al inicio resumía que aproximadamente desde el 2011 fue cuando se empezaron a dar las primeras alertas. ¿Cuáles fueron esos primeros indicios, Raúl, que ustedes pudieron observar para determinar de que ya había alguna situación de cambio o que podía significar que algo estaba pasando en el volcán? En realidad, es un proceso que viene desde hace mucho tiempo, más de una década. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta porque el tiempo geológico es algo muy extenso. Entonces, el río Sucio, por ejemplo, es sucio porque precisamente hay los sedimentos del volcán Irazú caen en el río Sucio y es sucio desde siempre. Entonces, es un proceso que existe desde hace quién sabe cuántos años. Tal vez hubo algunas alertas, algunas
ideas de que algo estaba pasando, más graves, precisamente porque ahí están las torres. Pero el proceso de erosión y meteorización de esa ladera del volcán Irazú es un proceso que viene desde hace mucho tiempo. Incluso después de la erupción en los 60, ¿verdad? En el Irazú, hay estudios de 1965 en donde ya se empiezan a ver los lahares que hay en los cauces de los ríos, ¿verdad? Que vienen de esa montaña, principalmente del río Reventado y del río Sucio. Entonces ahí es donde ya ustedes empiezan a determinar que no solamente es por la erupción de ese momento, bueno, ustedes con los estudios recientes, ¿verdad? Sino que hay elementos en esa zona de que viene de mucho más atrás y precisamente por lo que usted explicaba, ¿verdad? Que la erosión sigue cayendo en el río y por eso el color que tiene el río en la actualidad o que siempre ha tenido. Es correcto. Las personas que viven en Taras han sufrido en carne propia los eventos del volcán Irazú. Entonces, ellos saben cómo está la cosa. Y uno va a las quebradas y a los ríos y uno puede observar los diferentes sedimentos, los diferentes tipos de roca y uno puede entender qué eventos han sucedido, no ahora ni en los 60s, me refiero a mucho tiempo atrás. Sí, entonces la génesis de esta situación no tiene relación con la erupción del 63. O sea, posiblemente sí fue un detonante, ¿verdad? Pero no es el origen de lo que está pasando. No, sí, exacto. No es un detonante. Es un proceso geológico que viene y viene y viene y viene y sigue. Y va a seguir durante no sé cuánto tiempo. Entonces esta ladera del volcán Irazú, que yo le comentaba a usted previamente, es una ladera total y completamente inestable y es precisamente ahí donde es una de las nacientes del río Sucio. Ya más recientemente, incluso de lo que hemos podido leer, por lo que han trabajado ustedes en giras de campo y demás, incluso hubo otros fenómenos, ¿verdad?, que también agravaron la crisis de esta situación en el volcán Irazú, como es el terremoto de Nicoya, ¿verdad? Los eventos sísmicos también colaboraron, por decirlo de alguna forma, a que la situación tuviera como una crisis, ¿verdad? O que se agravara el asunto en el volcán, propiamente en ese flanco oeste. Eventos como el de Nicoya, eventos más recientes que son sismos muy fuertes, también provocaron esa inestabilidad. Bueno, definitivamente hay una relación entre la actividad volcánica y la actividad sísmica. Entonces, siempre va a quedar la duda de qué estaba pasando en ese momento. Siempre va a quedar esa duda. Es muy difícil asegurar que un terremoto activa un volcán. Me decía un profesor de Barcelona que por lo general un volcán hace erupción ya cuando está, como dicen, a pedir de boca, o sea, ya está al filo, y entonces le dan un empujón y entonces se da la erupción. Es parte de todas las cosas que todavía uno no termina de entender a nivel científico y es parte de la investigación que se sigue haciendo. Sin embargo, los deslizamientos sí realmente tienen, o más bien los sismos sí tienen incidencia directa en este tema de los deslizamientos, ¿verdad? Porque provoca que el terreno evidentemente quede más inestable, como pasa con estos casos, ¿verdad? No hay duda. Los sismos generan deslizamientos
Y esa zona está muy alterada, las rocas están muy meteorizadas, o sea, químicamente hablando, las rocas están, por decirlo, una palabra, están podridas. O sea, son rocas que están meteorizadas, erosionadas. ¿Y por qué? Porque hay fluidos que corren y que son ácidos y que hacen que la ladera de esta parte del volcán Irazú son inestables. Y todavía, si hay un sismo, perfectamente se pueden dar deslizamientos. Es una zona muy difícil para caminar. Sí, el acceso incluso tiene que hacerse por otro sector que no es por el habitual, digamos, que conocemos turísticamente. Es correcto. Cuando hay un evento como este, un deslizamiento tan grande, ¿verdad? Por la cantidad de material que se mueve y todo, incluso se despiertan las alertas, no solamente por el deslizamiento, sino porque también las redes sísmicas detectan el movimiento y no hay como claridad de si hay algún sismo o es propiamente relacionado al impacto tan fuerte de la Tierra, ¿verdad? Entonces, también se tiene que analizar después de lo que pasa, qué fue lo que sucedió, si realmente fue un sismo que provocó el deslizamiento o más bien el deslizamiento que provocó algún movimiento en la zona, ¿verdad? Entonces, también es como un campo de estudio también complejo. Sí, es complejo, pero por lo general es un sismo que genera un deslizamiento. Pero también existen deslizamientos que se dan sin un sismo. O sea, simplemente son terrenos que son inestables porque los tipos de suelo y de roca en donde se encuentran no son de buena calidad. Eso es como cuando uno va caminando por suelos arcillosos y uno se resbala. Es muy parecido, o sea, no necesariamente tiene que ser un sismo el que detone un deslizamiento. Más o menos como a partir del 2014, entre el 2014 y el 2018, se empezaron a detectar unas grietas tipo acantilado, ¿verdad? En algunas partes por donde estaban las torres. ¿Esto les daba a ustedes una dimensión de lo que podía pasar, de que era tan grave, o sinceramente no se esperaban un evento como este? Porque es impresionante ver que una persona incluso pueda entrar a la grieta, ¿verdad? Y quede por encima, el tope por encima de la cabeza. Es decir, bien eran grietas de más de 2 metros. Entonces, no sé si esto ya fue una alerta de que el asunto era grave o que incluso podía ser mucho peor de lo que ustedes esperaban. En realidad, desde los años 90 tuve la posibilidad de estar en ese sitio y inicios de los 90 y ya las grietas existían y también las personas comentaban, los que cuidaban las torres, nos contaban historias. Digamos que es un proceso geológico que no se puede evitar en toda esa ladera del volcán Irazú. Aquí el problema es que están las torres de comunicación. Entonces, el problema es cuando se deslice y sea un deslizamiento mayor. Incluso, bueno, ya hubo pérdida de torres y demás, ¿verdad? Que no se pudieron mover a tiempo a pesar de que hubo alertas. Pero para ver la magnitud de este evento, incluso se describe que hay, o sea, que eso fue como un tsunami de material, ¿verdad? Que cayó sobre el guindo, por decirlo de alguna forma, y que tuvo incluso acumulamientos, o más bien acumulación de tierra de más de 50 metros de altura. Es decir,
es algo que uno no dimensiona porque no lo ve en el momento, ¿verdad? Sí, correcto. Creo que tal vez hasta mayor espesor. Caminar por esa zona es muy peligroso y el terreno es muy blando y es un lugar complicado. Los guardaparques en ocasiones hacen inspecciones y me envían fotografías, pero es una zona muy difícil de trabajar. Y en esa ladera, hacia esa parte, hay fumarolas. No son muy calientes, pero es una zona que demuestra que está hidrotermalizada, que está meteorizada y que, o sea, que las rocas y todo lo demás está muy dañado, por decirlo de alguna forma. Claro. Después de esta situación, incluso se detectó un incremento en la actividad sísmica. Ahí surgen dudas, ¿verdad? Porque uno, pues obviamente no conoce ampliamente el tema, pero ustedes que lo estudian, podrían pensar que también hay algún origen volcánico que esté haciendo su trabajo también al interior de la Tierra, o es solamente un asunto de deslizamiento. Creo que por ahora, o sea, el volcán Irazú es un volcán activo, está dormidito, por dicha. Por ahora creo que es difícil asegurar de que el volcán esté esperando una erupción. Del Turrialba sí, pero el Irazú está tranquilo, está estable y esperemos que siga así. La situación también se agravó por otros factores que son, ¿cómo decirlo?, como externos, ¿verdad? Como lo son la lluvia y el proceso de erosión hizo que fuera más acelerado, ¿verdad? Entonces también son situaciones que se estudian en el momento, pero que evidentemente un invierno o 2 inviernos y van sumando, de todo eso también acumula el agua y provoca que la situación sea grave, ¿verdad? Entonces son cosas que uno no puede medir porque no sabe cuánto va a llover en este invierno, si va a ser más intenso o va a ser menos intenso. Entonces son cosas con las que ustedes también tenían que ir trabajando o manejando hasta saber cómo iba a crecer el problema. La lluvia, ¿qué tan grave es para un asunto de estos? Porque igual en el cráter volcánico ustedes tienen variaciones, ¿verdad? Pero en un tema como este. Es muy importante. La lluvia afecta no solo la erosión, o sea, el lavado de rocas, para que recordemos, digamos, cuando llueve uno ve en los caños que se jalan sedimentos, ¿verdad? Van pasando sedimentos. En los volcanes es igual, y en cualquier ladera. Pero la lluvia ya se ha demostrado en diferentes publicaciones científicas que sí afectan los sistemas hidrotermales. Entonces, por ejemplo, en el volcán Poás, pero se ha demostrado en otros volcanes de otras partes del mundo. Entonces, es evidente y claro, de hecho Mario Fernández publicó una situación sobre esas, demostrando cómo la lluvia afectaba la actividad superficial de los volcanes. Es por eso que cuando uno está estudiando un volcán o está estudiando un lago cratérico, es muy importante tener los datos del Instituto Meteorológico y saber cuánta agua está cayendo. Todo eso es parte del análisis que ustedes hacen posterior, ¿verdad? Después de los eventos, incluso mucha gente que vive cerca en poblados, ¿verdad?, en los alrededores del volcán Irazú, incluso comentaban que escuchaban vibraciones en las noches o sonidos de la montaña. Ese típico sonido que la gente no sabe qué es, ¿verdad?, que se confunde, que dicen no es temblor, no es... O
sea, y es ahí donde después se dan cuenta que es precisamente esa caída de tierra. No dimensionamos que eso incluso provoca una onda, ¿verdad? Que puede escucharse incluso a kilómetros del lugar. ¿Cómo funciona o cómo es que se mueve ese sonido tan fuerte? Porque la magnitud no la tenemos tan clara. Sí, eso le llaman los expertos en ese tema, le llaman onda de choque. No es muy claro, o sea, no queda muy claro cómo es que funciona la cosa, pero para que las personas se lo imaginen, eso es como cuando uno siente que los vidrios de la casa vibran. Eso es una onda de choque y uno se queda como pensando, ¿qué será esta cosa? Y así es. Eso es una onda de choque. Es como, y entonces pega y también puede tener sonido. Pero no es algo, es un fenómeno que no está como muy claro todavía. Sin embargo, existen artículos científicos que hablan sobre el tema. Propiamente en los alrededores, no solamente en los poblados, sino sabemos que existen zonas turísticas, ¿verdad? Como es el Parque de Prusia, otros cerros en los que usualmente hay gente que le gusta pues, pasar un fin de semana y demás. ¿Hay algún peligro? Entiendo que incluso hace unos años tuvieron que cerrar una parte de esta zona porque el deslizamiento se dirige como a esa zona, ¿verdad? Entonces, ¿hay algún peligro actualmente o se puede acrecentar hacia esa parte del deslizamiento? Sí, es un hecho. O sea, el deslizamiento no se va a detener. El deslizamiento va a seguir y es un hecho que es peligroso y que es una zona en donde la Comisión Nacional de Emergencias debería pues analizar y tomar ciertas decisiones. Es una zona peligrosa. Y eso, bueno, por lo menos en esa parte que es abierta, ¿verdad? Que haya libre acceso. Pero ha sucedido como en otros volcanes que hay excursiones o campamentos, ¿verdad? Que se hacen en áreas totalmente prohibidas. La gente no lo ve o no analiza de que realmente hay un riesgo, ¿verdad? No sé si es por falta de información, que no se ha difundido de forma adecuada. Pero en esta parte también hay mucha gente que hace montañismo, ¿verdad? ¿Qué tan peligroso o qué significa el hecho de ingresar a esa zona que no está monitoreada? Porque todavía el Parque Prusia sí tiene un monitoreo, pues digamos que constante o habitual, pero las otras zonas no. Es todavía más peligroso cómo manejar esos asuntos porque la gente entra por donde quiera, ¿verdad? Entonces es más complicado incluso. Eso es como una disyuntiva. O sea, pienso que al final eso es una decisión que tiene que tomar la Comisión Nacional de Emergencias, que tienen geólogos y geólogas y que deberían tomar acciones al respecto. Y de esa manera prohibir ese tipo de actividades en ciertos lugares del país. No solo ahí, sino en otros lugares. Pasa en el volcán Poás, en el volcán Rincón de la Vieja. Rincón de la Vieja, por ejemplo. En el volcán Arenal, ahora sabemos que no está activo, pero igual representa un peligro, ¿verdad? Para la gente que hace esas excursiones. Es muy peligroso. Otra de las situaciones, porque no solamente es el deslizamiento, sino es el tema volcánico, ¿verdad? Que mucha gente nada más ve la riqueza y admira la situación natural y todo, pero no dimensionan o no se dan cuenta que están dentro de volcanes activos y todas esas cosas, el de los volcanes, son impredecibles. Entonces en cualquier momento puede pasar algo y la gente no entiende que es una situación complicada quedar en medio de eso. Sí, ya lo habíamos conversado en algún momento. El Ministerio de Educación debería dar, digamos, a los estudiantes de secundaria, de primaria,
deberían saber y tener claro en qué lugar están viviendo y explicarles a las personas qué es lo que está pasando o qué es lo que podría pasar. También asociaciones de desarrollo, etcétera. Está claro, o sea, el panorama está claro. Vivimos en un país volcánico y todos los volcanes de la cordillera volcánica central pueden hacer erupción. Sí, el peligro está latente siempre. Tal vez para finalizar, dentro de los estudios que se hicieron incluso se señala que los registros sismológicos indican que hubo un movimiento hasta por más de 100 segundos. Eso indica que la montaña, es decir, fue como un bocado gigante de la montaña que cayó, ¿verdad? Para que la gente entienda que un registro de 100 segundos no es habitual, o sí lo es. No, es parte de lo que nosotros tenemos, pero ya de por sí es un proceso que viene y que entonces va a seguir sucediendo. O sea, no es algo anómalo, es parte de lo que sucede. Y lo que tenemos que acostumbrarnos, por lo Correcto. menos educarnos además, y por supuesto a quien le toque, a la parte gubernamental, mantenernos informados y alerta. Y más que solo eso, prevenidos desde mucho tiempo. Correcto. Para poder estar al margen de lo que pueda pasar. Le agradezco muchísimo, don Raúl, porque siempre es A la importante tener voces con experiencia que nos expliquen A la orden. y nos ayuden a entender lo que sucede. Muchas gracias. Y a ustedes también por acompañarnos en esta edición de Extra Suceso. Los espero en el próximo programa con más información. Hasta luego. Investigación. Detrás de la verdad. Confesiones. Asesinato, asalto, fraudes, secuestros, drogas, robos. Extra Sucesos.